Entonces vamos a tener algunas palabras de apertura. Voy a presentar a Kyle Pogg, que es gerente medioambiental de programa para Cal Recycle y también para el programa de gestión de desechos de llantas. Adelante, Kyle. Gracias, Tommy. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos de regreso o bienvenidos en general a esta serie de talleres de llantas en California. También quisiera agradecer igualmente a los intérpretes para el día de hoy por su trabajo, nuestros moderadores, nuestros panelistas, igualmente por poder compartir aquí en este formato y poder compartir su conocimiento con nosotros. Estamos muy, muy felices de haber tenido muy buenos resultados. El primer día tuvimos más de 200 participantes. Eso es muy emocionante. Yo soy Kyle Pogg, gerente de programa medioambiental como parte de todo el equipo aquí en Cal Recycle. Esta serie de talleres reúne a líderes de la industria, a socios gubernamentales e investigadores para avanzar nuestra gestión sostenible avanzada de llantas en California. Durante 2 días vamos a explorar tendencias del mercado, actualizaciones regulatorias y también investigación medioambiental que emerge, mientras seguimos creando alianzas para poder apoyar una economía circular de llantas que funcione mejor. Hoy estamos emocionados de presentar el día 2 de 4 de esta serie de talleres. Esta sesión se va a enfocar totalmente en productos derivados de llantas. La parte 1 va a resaltar las escalaciones de mercado y las innovaciones que suceden hoy y también que se ven en el horizonte. Después vamos a tener un breve descanso y en la parte 2 vamos a examinar estrategias para la expansión del mercado. Tenemos la fortuna de tener un panel de expertos con nosotros para estas sesiones y también moderadores maravillosos para poder guiarnos. Para empezar, entonces, ahora le voy a pasar la palabra a Joaquín Wright, que va a ser el moderador de la parte 1. Adelante, Joaquín. Buenos días, muchas gracias, Kyle. Esta sesión de la mañana lleva por producto productos derivados de llantas, escalando mercados para e innovaciones para hoy y mañana. Yo soy Joaquin Wright. Yo he trabajando en este tema, haciendo investigación y alcance en California y en el país durante más de 25 años. Y pues para mí es un gusto poder presentar a los 4 líderes en este mercado. Pero antes de hacer eso, quisiera nada más dar una muestra, digamos, aquí compartir algunas diapositivas y quisiera mostrarles estas diapositivas que ayudaron, de hecho, a poner estos negocios en perspectiva cuando tiene que ver con el mercado de materiales reciclados de llantas. Esta fue la gráfica de 2024 del informe de números de 2024. Nada más aquí quería mostrarle a todos que tuvimos un total de 598,000 toneladas aproximadamente que se gestionaron, pero en la categoría de reciclaje, pues entonces en realidad fue aproximadamente 16% del total de hule granulado, que eso es bastante material y de hecho el hule granulado pues en realidad es la materia prima justamente para estos productos derivados de llantas. Nada más aquí quería yo compartir entonces la importancia de este mercado. Y también cómo es que estos líderes de quienes vamos a escuchar en realidad están empujando mucho esta porción de reciclaje para el material de llantas. Entonces, en la categoría de reciclaje para 2024 tuvimos aproximadamente 35% del total gestionado y más o menos la mitad, más o menos, es justo de hule granulado. Entonces, pues esta es una categoría sumamente importante en la conversación de material reciclado de llantas de desecho. La siguiente, por favor. Entonces, nada más para continuar con eso, esto fue valores de 2024 también. Podemos ver que desde 2020 el hule granulado en cuanto a tonelaje pues ha estado aumentando. Eso en realidad es algo que muestra una señal de éxito en este tipo de negocio en el que estamos utilizando también las llantas de desecho para poder producir estos productos derivados de llantas. Estamos hablando de 96,000 toneladas aproximadamente al año. A pesar de que todavía no tenemos los números para 2025, sí sabemos que esta es la tendencia que se está llevando a cabo, así que muchas felicitaciones a todas las personas que están en los negocios de quienes vamos a escuchar esta mañana, porque en realidad están teniendo un liderazgo activo, están en las líneas frontales para empujar este material de llantas de desecho y lo están convirtiendo en productos viables para los consumidores. Bueno, pues entonces supongo
que antes de que presente a los oradores, nada más quisiera decir que hay dos sesiones y de hecho la intención es que fluyan en conjunto. Durante la primera vamos a escuchar por parte de los líderes en el mercado de productos derivados de llantas. En la segunda vamos a poder participar en una conversación en panel con los mismos líderes que hayan presentado sobre sus negocios anteriormente. Va a ser una muy buena conversación de panel. Si no logran recibir respuesta a sus preguntas en la primera sesión, van a tener la oportunidad de escuchar conversaciones más a profundidad y que se puedan responder sus preguntas en la segunda sesión. Entonces, nada más tomen en consideración a lo largo de este proceso que van a tener dos oportunidades para poder participar y poder entender un poco más a profundidad y aprender de estos oradores. Con eso, nuestros oradores el día de hoy son Cobus Conradi, que es la persona que está a cargo de Travis Devices, que se especializa en soluciones de protección en carreteras en todo el mundo. Brian Fleck, que también es socio en US Rubber Recycling, que es de hecho, un servicio ecoamigable para pisos y adhesivos que sirven en diferentes industrias de infraestructura, etcétera. Después tenemos a Eileen Dutton, que es vicepresidenta de producto en Malarkey Roofing, que es un fabricante de tejas de asfalto sostenible y que también integran el ULE. Y después vamos a cerrar esta sesión con la presentación de Tim van der Heyden, que es presidente de SafePath Products, que es un fabricante de soluciones accesibles, sostenibles e innovadoras que promueven la seguridad y la inclusividad para cumplir también con la ley estadounidense para personas con discapacidad. Y con eso le vamos a pasar la palabra a Cobus, que es CEO de Traffic Devices. Adelante. Muchas gracias. Bueno, espero que puedan ver mi pantalla. Sí, podemos verla, Cobus. Voy a ponerle el spotlight en un segundo. Ok, nada más me avisan cuando estemos listos. Muy bien, está bien, adelante. Muy bien, pues muchas gracias por esa amable presentación. De inicio vamos a ver, bueno, quién es Traffic Devices. A nivel general, nosotros somos un fabricante de dispositivos de control de tráfico y también de productos de atenuación de choques. Estamos ubicados en San Clemente, California. Hemos estado en el negocio durante 40 años este año. De hecho, es un buen hito para nosotros. Tenemos más de 50 patentes activas. Tenemos más de 400 asociados que trabajan también con nosotros a lo largo de Estados Unidos y en México. Y en nuestro producto se vende en 25 países. Ahora, algo que se puede asumir después de este breve resumen es, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué es exactamente lo que ustedes hacen, no? Bueno, los productos de atenuación de choques no es algo que se conozca también. Vamos a hablar un poquito de eso. Y básicamente se trata de cuando uno está en el tráfico y pues está molesto porque el tráfico va muy lento y están haciendo obras, nosotros jugamos un poco de un rol en ese sentido. Una disculpa. Entonces, bueno, vamos a ver la parte de atenuación. Este es un producto que nosotros producimos de la parte de atenuación, que es un atenuador montado en un camión. Seguramente todo el mundo que pues está en una escuela o pasa por una escuela lo puede ver. Es un dispositivo que se monta en la parte de atrás del camión y cuando hay obras que suceden en las calles, pues se utiliza esta unidad. Y el propósito de esta unidad es que si hay un conductor que tal vez no pueden ver las obras y se estrellan con este dispositivo, pues salva sus vidas y también las vidas de los trabajadores en el campo propiamente. Entonces, el concepto de ir más lento en realidad justo es la atenuación. También nosotros producimos otro producto de parte de la atenuación, que es el SLED. Pueden ver que este es un atenuador estacionario, probablemente también es otro producto que la gente ve día a día. Se pone en áreas que son sumamente peligrosas, por ejemplo, frente a barreras de concreto o de acero, cualquier cosa que podría realmente lastimar a la persona. Es la misma idea, si no se ven los señalamientos, si no se va más lento a tiempo, pues entonces se puede accidentar, pero salva la vida de la persona. También hay algunos otros productos de atenuación, pero no quisiera aburrir a la audiencia con todos los productos que tenemos, pero esa es una parte de nuestro negocio, ¿no? La parte de atenuación, en donde básicamente disminuimos la velocidad de los vehículos, salvamos también las vidas de las personas que trabajan en las obras y también los conductores. Después también tenemos
mitigación de vehículo y es casi lo mismo que atenuación. De hecho, pues aquí puede ser que de esta parte la intención más bien es que nosotros creemos un área segura en donde nadie puede tomar un coche y lo pueda manejar hacia un grupo de personas. Obviamente aquí nosotros no nos importa mucho, la verdad, el conductor y eso suena muy mal, pero la intención real es mantener al resto de las personas a salvo. Aquí en este ejemplo pueden ver que este producto se está desplegando para la Fórmula 1 en Vegas. La intención es que no haya autos que lleguen a esa área y que puedan lastimar a nadie. Y el tercer tipo de producto que nosotros tenemos son dispositivos de control de tráfico, que en realidad son los aplicables a esta sesión. Son los dispositivos de control de tráfico. Estoy seguro de que seguramente han visto estos dispositivos en todos lados a lo largo de las calles en el país. Y bueno, pues estos son los dispositivos que tendrían que dirigir el tráfico en realidad. Obviamente, si no se dirige el tráfico de la forma correcta, pues ahí es en donde el atenuador y el mitigación de vehículos pues se tiene que utilizar. Pero estos dispositivos en sí en realidad son productos de plástico y bueno, pues a veces también tenemos algún tipo de base o de balasto justo también para que puedan estar ahí. También son productos generales, entonces pues son muy sensibles en cuanto a costos y puede ser que el costo puede estar alto, pero de esa manera pues estaría fuera del mercado. Y bueno, pues aquí se ven estos tubos que de hecho también tienen estas bases de hule. Estas en realidad se hacen de productos derivados de llanta, que pues en este caso es el hule granulado que se comprime. Y después también del otro lado pueden ver que igualmente hay otro que igualmente tiene parte de la llanta que se corta literalmente y entonces se le agrega este tambor, digamos, que se pone también en una avenida. Y de esa manera también pueden ver el cono, que es otro de los productos, igualmente es producto derivado de llanta. Y lo que lo hace único es que la mayoría de los conos que ven en las calles son de PVC y estos conos de PVC, pues su base en realidad se hacen de plástico modelado de inyección. En este caso nosotros estamos utilizando el hule granulado, lo estamos adjuntando, añadiendo al cono propiamente. Eso hace una enorme diferencia porque es mucho más fuerte, más robusto, tiene más resistencia al calor y al frío. Y después también del lado derecho de la pantalla pueden ver igualmente algunos de los paneles, etcétera. Entonces, una vez más, tienen una base de hule granulado. En este ejemplo, nada más es para escuelas, por ejemplo, el señalamiento verde, pero puede indicar cualquier cosa. La otra pregunta entonces es, bueno, ¿en dónde los hacemos? Estos productos tenemos una instalación en Adelanto, en California, y esta es una imagen satélite para que puedan ver la escala de las instalaciones. Está bastante grande en sí y todo el propósito de toda esta instalación y de todas y cada una de las personas que trabajan ahí es poder producir tantos productos con hule granulado como sea posible. La base que se ve en pantalla es la base de 12 libras que nada más muestra justo un ejemplo de los productos que producemos. Algo interesante es que a pesar de que esta base está hecha de hule granulado, se puede ver que debido al alto nivel de compresión, en realidad es un producto sólido a uno que funciona bastante bien. Ahora, si nosotros vemos cómo es que fabricamos este producto, y de hecho vi que también hay algunas personas que igualmente pues están en campo. Yo definitivamente no soy un experto para PhDs, pero para mí en realidad pues es un producto bastante simple de producir. Nosotros lo que hacemos es que tomamos las llantas California, nosotros tenemos un procesador para poder hacer que se haga este hule granulado de diferentes tamaños y después lo que hacemos es tomar ese resultado y le ponemos aglutinante, ponemos algo de calor, lo ponemos en una prensa y entonces dejamos que se hornee. Una vez que ya se haya estado ahí en esta prensa hidráulica lo suficiente, pues entonces obtenemos la base. Obviamente es muy fácil de decir que es muy simplista, digo, el control de la temperatura del aglutinante, de la química del aglutinante, de la química del granulado y el proceso también de quitar estas fibras y también el acero del hule, pues es bastante complicado. Pero bueno, la idea es que son estos 4 pasos fáciles y después el resultado neto es que hay un producto muy robusto que puede durar bastante en el mercado y también la mejor parte es que pues está producido con productos reciclados. Nada más es un ejemplo igualmente. En la tercera imagen puede ver que esa es una presa de 750 toneladas. Es bastante la presión que se tienen que aplicar a estas bases para poder hacer que estén en buenas condiciones.
Ahora, como lo mencioné anteriormente, este lado de la industria, que es el lado de canalización del negocio, pues es un producto de mercancía propiamente. Hay tres factores que pueden gobernar el éxito o el fracaso para nosotros. Creo que nadie les sorprendía en esta llamada, que pues obviamente tiene que ver con costos de mano de obra, también el costo del aglutinante y de el hule propiamente, después los costos generales, electricidad, gas, seguros, etcétera. Y si algunos de estos tres se hacen mal, pues entonces el producto no va a tener éxito en el mercado, simple y sencillamente por precios, al menos para nuestro negocio, para nuestra industria. Voy a ser honesto, nosotros hemos estado produciendo este producto, como pueden ver, ya durante 40 años y hace como 5 o 6 años nosotros estábamos perdiendo en nuestra instalación de hule y la razón por la que estábamos perdiendo fue porque nosotros no estábamos gobernando o controlando muy bien estos tres puntos. Desde entonces, pues nosotros lo hemos corregido, pero sí se necesitó bastante trabajo poder lograr eso. Ahora, a pesar de que anteriormente tuvimos pérdidas hace 5 o 6 años del lado de hule granulado de la ecuación, sí vemos definitivamente el valor del reciclaje. Nosotros seguimos dando fondos a la instalación, seguimos intentando, seguimos evolucionando porque creemos realmente en el programa de reciclar hule en California y que no termine ese hule en un relleno sanitario. Nos tomó bastante, me encantaría decir que nosotros somos los expertos y que todo fue muy fácil, pero sí nos tomó algo de tiempo poder corregirlo. Entonces, bueno, del lado de la corrección con respecto al costo de mano de obra, pues nosotros lanzamos un mandato estratégico hace 4 años para decir que nosotros no queremos deshacernos de ninguno de nuestros empleados en la instalación que tenemos, pero necesitamos producir más. Tenemos que sea fácil producir el producto, queremos pagarle más a nuestros empleados y no queremos deshacernos de nadie. Entonces, pues la única forma de hacer eso fue aumentar el volumen, la cantidad de producto que procesamos y que fuera más fácil para nuestros operadores procesar el producto en sí. Entonces, nosotros invertimos dinero en nuevo equipo, en también mejor automatización y eso hizo muchísima diferencia. Después, con respecto al costo del aglutinante y también del hule granulado, tengo que agradecer al programa TIP y siempre a todas las personas en Carro Cycle. Es un placer estar con ellos y definitivamente creo que pues todo el mundo es muy amable, muy amigable, siempre están dispuestos a ayudar y el programa la verdad es que ha ayudado tremendamente en esa parte de la ecuación porque estamos compitiendo con China y también con algunos otros estados para poder crear este materia prima. Eso es bien importante, pero también nosotros hicimos una alianza con diferentes proveedores para poder asegurar que nunca no tengamos la materia prima porque sí usamos bastante al año. Y después el último punto con respecto a los costos generales, bueno, pues revisamos eso también y optimizamos la forma en la que nosotros estamos calentando los moldes. Anteriormente utilizamos, por ejemplo, vapor, boilers masivos, era muy caro y de hecho nosotros utilizamos otro sistema que permite que nosotros podamos controlar las temperaturas de una manera mucho mejor. Entonces, pues bueno, muy, muy sencillo. Digo, estos son los pasos para poder hacer el producto. Estas son las tres cosas que se necesitan controlar. Pero bueno, pues nosotros de hecho sí lo hicimos mal durante varios años. Ahora ya estamos en el camino correcto para eso. Entonces, pues bueno, ha sido también un viaje divertido para nosotros definitivamente. Y para cerrar, nada más quisiera terminar mencionando que vemos los beneficios de reciclaje y el programa TIP lo hace posible al permitirnos que podamos reciclar millones de toneladas de hule al año y millones, decenas de millones de toneladas que movemos en la instalación. Nos da muchísimo gusto ser parte del proceso. Sé que jugamos un punto, un rol muy pequeño, pero la verdad es algo que nos anima bastante y estamos muy orgullosos del hecho de que nosotros podemos mantener que esa cantidad de hule no vaya a los rellenos sanitarios. Muchísimas gracias. Joaquín, no sé si quieras nuevamente entrar para hacer la transición. Sí, ¿me escuchan? Sí, parece que el video no está iniciado. Fue una presentación muy buena. Gracias, Cobis, por esa presentación tan buena. Eso hizo que surgieran muchas preguntas. Eh,
Agradezco haber escuchado toda esa información. También quiero recordarles a los asistentes que por favor presenten sus preguntas a través del widget de QIA, preguntas y respuestas. Y estoy anticipando la discusión en panel que vamos a tener después. Mi pregunta es si Brian nos acompaña ya. No, Brian todavía no nos acompaña, así que vamos a pasar a Eileen. Y Eileen, voy a tratar de preparar tu presentación. Eileen, si prendes tu cámara, por favor. Muy bien. Bueno, le cedo la palabra a Eileen Dutton, vicepresidenta de productos en Malarkey Techos y de la compañía Amrise. Adelante, Eileen. Muy bien. Buenos días a todos y bienvenidos. Estoy contenta de poder presentar. He presentado antes en foros de CalRecycle, pero ya hace bastante tiempo. Voy a esperar a que mi presentación aparezca en la pantalla. Sí, en este momento la estoy preparando para que salga en pantalla. Un momentito. Malarkey es una compañía que fabrica principalmente productos de tejas, tejas de asfalto, y también fabricamos productos de rollo, etcétera. Como pueden ver en este video, en esta fotografía. Esta es una de las casas donde se ocuparon nuestras tejas. Estas tejas contienen el hule granulado o caucho granulado. Esto se instaló en el estado de Montana. Como pueden ver, está en un acantilado, entonces ahí hay vientos muy pesados y los inviernos son muy fríos. Y todo esto hace que el material tenga que aguantar, por ejemplo, granizadas muy pesadas, granizo de 4 pulgadas de diámetro. En California creo que son más pequeñas, pero este es clima muy severo y las tejas las formulamos para que aguanten, quizás no un granizo de 4 pulgadas, pero sí granizo de 2.5 pulgadas. Las tejas típicamente tienen que aguantar eso. El hule o el caucho ayuda también con el efecto que tiene el viento de abajo hacia arriba para levantar. Malarkey está en Portland, Oregon, aunque también tenemos una planta en Southgate, California, que es donde nos vimos involucrados con CalRecycle. Malarkey estuvo centrado en la costa del oeste durante 55 años y luego comenzamos a trabajar en medio oeste. Al estar centrados en la costa oeste hay que ser una compañía verde. Como dije, comenzamos en Oregón, después California. La familia Malarkey misma, el nombre Malarkey es el nombre de la familia. Y ellos antes tenían un dicho de que si el apellido era Malarkey, o sea, Malarkey es otra palabra para tonterías, que había que hacer un producto muy bueno para que la gente lo tomara uno en serio. Entonces, los Malarkey han sido dueños de y han cosechado bosques desde los 1800. Ese fue su línea principal de negocios desde que vinieron de Irlanda y comenzaron en la silvicultura. Y de hecho, comenzaron a manufacturar puertas que no tienen nada que ver con el hule o caucho granulado, pero vendieron la compañía de puertas a Simpson Paper. Y cuando vendieron eso, el dinero de la familia se entregó a cada individuo en la familia. Uno de ellos, Herbert Malarkey, comenzó a hacer productos de techos hecho de papel reciclado. Así es como entraron en el negocio del techado. Del papel reciclado pasaron a tejas de celulosa, también otros materiales para techos en rollo, o sea, el material de techo en pollo. Ah,
Una de las otras cosas que los Malarkeys aman son los patos. Ducks Unlimited es una organización no lucrativa que apoyan los Malarkey. Teníamos, de hecho, una laguna para patos, porque Duck es patos, en las oficinas corporativas durante años. En 1985, Malarkey recibió el reconocimiento del gobierno por convertir el metano de una planta de tratamiento de aguas residuales, lo convertimos en energía para usarse en nuestra planta para calentar los materiales que fabricamos. Entonces tuvimos un ducto de la planta de tratamiento, un- una tubería de la planta de tratamiento pasando por los humedales del río Colombia a la planta. Comenzamos a hacer la primera teja modificada SBS, que fue la primera de su tipo en Estados Unidos, y lo hicimos por varias razones para mejorar la adhesión del gránulo en las tejas, resistencia al viento y el impacto, la resistencia al impacto para que las tejas duraran más. También tenemos porque saben que cuando se trabajan con las tejas, una de las cosas que le preocupa a uno es la resistencia al fuego. Tuvimos que prestar mucha atención a esa resistencia al fuego también. También somos la primera compañía en la que todas nuestras plantas están certificadas para desviar residuos por encima del 90%, que es una cifra muy elevada, sobre todo si toman en cuenta que usamos casi 1 millón de libras, de 1 millón a 2 millones de libras al día de material residual en nuestra planta al día. Por cada planta podemos desviar el 90% de cualquier material residual que tenemos. Típicamente nuestros residuos solo son del 1 al 2%. Nosotros desviamos el 90% del material residual. Cuando estábamos estudiando esto, nos preguntamos cómo podemos ser más ambientalmente amigables, más verdes. Eso es algo que los mercados buscan y cuando uno trabaja para Malarkey, uno siempre está preguntando cómo podemos mejorar y utilizar un producto que es un producto residual. Y así es como nos metimos en el hule derivado de las llantas o el caucho derivado de llantas. Adelante, por favor. Hay que avanzar un poco más, por favor. Una más. Entonces, en Malarkey siempre nos preguntamos cómo podemos ser más verdes, más sostenibles. Y una de las cosas en las que siempre pensamos en Malarkey cuando pensamos sobre la sostenibilidad es hacer que el producto dure más. Quizás eso no tiene sentido. Muchos que están en el mundo de los techos dicen que no tienen sentido hacer un producto que va a durar más porque quieren poder volver a cambiar el techo de algún lugar. Nosotros no queremos hacer eso. Queremos que la teja quede en ese techo de 25 a 30 años o más. Así que hacemos todo lo posible porque la sostenibilidad sea una de las principales consideraciones y no preocuparnos sobre los rellenos sanitarios en la mayor medida posible. Cuando empezamos a estudiar esto, el hule o el caucho granulado tenía mucho sentido. Yo tengo mucha experiencia en la pavimentación también. He estado usando el caucho o hule granulado para diferentes materiales desde la década de los 80, siempre tratando de ver cómo podíamos incorporar el material e incorporarlo en las tejas fue la parte difícil. Queríamos tener las propiedades que ofrece el caucho o el hule, pero no teníamos tener inconsistencias en el mezclado. Y si no se tiene una mezcla consistente, o sea, constante, siempre eso ocasiona problemas en las tejas. Y era uno de los problemas con los que tuvimos que lidiar para tratar de saber cómo manejar esto cuando comenzamos a trabajar con el caucho o hule granulado. Bueno, en el 2016 introdujimos el contenido reciclado en nuestras tejas.
Vista Shingle, la teja Vista fue la primera teja modificada de polímero de nivel medio que tenía contenido reciclado. Se presentaron oportunidades y desafíos al trabajar con el hule granulado, así como otros materiales reciclados, y teníamos que probar que el contenido reciclado contribuía a un producto de alta calidad y que fuera sostenible. Nos metimos al laboratorio para hacer envejecimiento acelerado. Sabíamos que se necesitaba más. Antes de lanzarlo, techamos casas en Phoenix, Arizona y en Alaska y en el área de Portland. Y tuvimos 4 años de envejecimiento en el campo, aparte del envejecimiento acelerado en el laboratorio. Y cuando comenzamos a ver este material, todavía se veía nuevo después de 4 años. Los dueños de casa estaban muy contentos con sus techos. Uno fue muy interesante porque en Phoenix el dueño de casa era jubilado de la compañía BF Goodrich, las llantas Goodrich, y le encantó tener llantas recicladas en su techo. Así que, como les dije, sí, se presentaron desafíos en cuanto al mezclado, la posibilidad de mezclar. El equipo de mezclado no podía constantemente alimentarse del hule granulado, era un formato diferente al que habíamos estado usando. Habíamos estado usando diferentes tipos y tamaños de gránulo, pero no con la misma consistencia que el hule o caucho granulado. Así que comenzamos a trabajar con CalRecycle en el 2017. La primera subvención que recibimos nos ayudó a comprar el nuevo equipo de mezclado. Entonces nosotros cambiamos todo nuestro equipo. La primera vez fue en el 2017 para ayudarnos a producir más producto, porque como les dije, estamos produciendo 2 millones y esa planta producía como 1 millón de libras de material al día. Entonces tenemos que o teníamos que mezclar las cosas muy rápidamente y con la consistencia, la configuración correcta para que el proceso funcionara. Sí nos preocupaban, los dueños de casa expresaron que les preocupaba que el hule en gránulo, la lixiviación pudiera ocasionar cáncer. Había diferentes artículos en los periódicos y fue muy bueno ver este año que la EHHA de California presentó un reporte sobre el pasto sintético y en marzo de este año, cosa que nos complació mucho porque lo recibimos de una organización de dueños de casas que estaban muy preocupados y ellos recibieron este reporte de la OEJA y nos ayudó a tranquilizarnos en algunas de las preocupaciones de que pudiese tener efectos adversos. También había preocupaciones en cuanto a alergia al látex y sí, pues el hule o el caucho sí contiene algo de látex. ¿Cuánto? No lo sé, no sé cuánto puede perjudicar a la persona alérgica, pero creo que depende de cuán alérgica es la persona al látex. Entonces les informamos a las personas por adelantado que si hay algo de látex en la teja. A los dueños de casa les gusta la idea de tener una teja que evita que materiales terminen en un relleno sanitario y hay personas con conciencia ambiental muy firme. Cuando comenzamos esto, lo comenzamos en el 2016 y había personas que realmente no les importaba el medio ambiente. Yo creo que sigue habiendo personas así, pero hay más y más gente que les importa el medio ambiente y hemos estado vendiendo más y más este material y la gente nos comenta que les gusta mucho usar un material para su techo que ayuda a evitar que más basura termine en los rellenos sanitarios. Y también
después que se aprobó cómo las tejas aguantan al clima debido a algunos de los componentes en el hule granulado y suponemos que gran parte de esto se debe al negro de carbono que ayuda en el envejecimiento por la luz ultravioleta y las tejas están cubiertas del granulado y que ayuda también contra la luz ultravioleta y el asfalto se degrada en la luz ultravioleta, pero el ah, granulado ayuda con el negro de carbono, ayuda en el envejecimiento, o sea, impedir el envejecimiento. Entonces, la formulación mejora la durabilidad de las tejas, mejora la resistencia al impacto, tiene mejor rebote, hule o caucho granulado y mejora la adhesión del gránulo. Todo esto resulta en tejas muy sostenibles que duran más, una ciclo de vida más larga para el dueño de casa. Y en cuanto a la comercialización, nosotros diseñamos un ecocalculador para el dueño de casa y el contratista. Ellos lo pueden usar y hacer ese cálculo. Bien, este es el ecocalculador o calculador ecológico. Este hogar y los edificios propios de la casa usaron 165 llantas en este edificio y también se usaron 106,000 bolsas de plástico recicladas y también usamos gránulos fotocatalíticos que nos da otros árboles, 66 árboles plantados. Es el equivalente a 66 árboles plantados. Es una casa bastante grande. La mayoría de las casas únicamente usan un 4 llantas recicladas, un par de mil de bolsas de plástico y 2 árboles, pero como les digo, esta casa es muy grande. Tanto los equipos de ventas y los contratistas les encanta usar este calculador porque permite que le muestren al dueño de casa la cantidad de material reciclado que se usó en su casa. También hemos visto crecimiento en ventas comerciales y arquitectónicas donde estos materiales reciclados contribuyen a puntos positivos para poder vender y también las entidades de gobierno tienen metas ya de contenido reciclado y hay que cumplir con estas metas o estos requisitos de los gobiernos. El gobierno federal tiene una política de compra preferencial a cosas que son mejores para el medio ambiente y esto si se puede aprovechar el poder de compra del gobierno federal al adquirir bienes sostenibles y servicios que reducen el impacto en el clima, minimizan los residuos y protegen la salud humana. Entonces, nuestras tejas, debido a estos productos de material reciclado, se pueden usar para cumplir con las políticas de compra ambientales que tiene el gobierno federal. Las tejas Malaki, como dije, tenemos que siempre asegurarnos de que las tejas funcionan muy bien, que son durables. Llevamos a cabo múltiples pruebas en los materiales. Aquí tenemos una lista de las pruebas que llevamos a cabo. En la parte superior del lado izquierdo es una prueba contra el viento o que operan en Florida, produce una lluvia de 110 millas por hora. Este lluvia cae contra una superficie de tejas y se tiene que poder aguantar el viento, la lluvia y no tener ninguna superficie mojada en la superficie después de que se desconstruye, desarma la superficie una vez que se complete la prueba. Entonces todas las tejas tienen que pasar la prueba. El dueño a la izquierda tiene una prueba de incendio, que es la prueba ASTM E108 contra el incendio. Los materiales son una teja clase A. Básicamente tienen que aguantar una, un bloque de madera que está ardiendo
y la temperatura que se alcanza me parece que es como 1100 grados Fahrenheit, de tal manera que conforme está esta madera quemando sobre la teja y hay viento soplando para que el fuego crezca, para que las llamas crezcan, se tiene que, para probar, las llamas no tienen que superar 8 pies, creo que 6 pies. Y para tener la clasificación de clase A contra el incendio, las tejas con el hule a un lado, pues también aprobaron esa prueba. En la esquina superior del lado derecho hay algunas tuberías o unos tubos con bolas, pelotas que están impactando y que tienen el- estos ball bearings. El impacto es una prueba de impacto de 22 UL y le pega en 8 lugares 2 veces, tratando de pegar en el mismo lugar 2 veces, y luego se separa la teja para ver si hay algún daño, y no puede haber ningún daño a la parte posterior de la teja a pesar de que le pegaron con estas bolas con balines adentro de la bola. Y en la esquina inferior podemos ver la prueba de caída cuando hay hielo. El Instituto de Seguros para Negocios y Hogares tiene una prueba donde disparan bolas de hielo en contra de la superficie, y es diferente la manera en que se hace, porque también Factory Mutual tiene otra prueba. Y las tejas de vista y todas las otras tejas que hemos fabricado aprueban esta prueba de bolas de hielo. Estas pruebas, la prueba THE 7158 es una prueba de alta velocidad de viento hasta 150 millas por hora. Hemos aprobado esa prueba también. La prueba de 3462 tiene que ver con las propiedades físicas. Es una prueba prescriptiva que indica las propiedades físicas de las tejas. La 3161 es otra prueba de viento, es una prueba de 110 millas por hora. La 3018 es una prueba de viento y de incendio. La E108 es el método de prueba contra el incendio. Como les dije, la UL 2218 es la prueba de resistencia al impacto. La CSA 123.5 es una prueba para especificaciones canadienses en relación a tejas de asfalto, y la ICCES AC 3438, una especificación alternativa para tejas que todos nuestros materiales han aprobado también. Las pruebas de ICC, sí. También el Código de Construcción de Florida, nuestras tejas han sido probadas en todos estos diferentes tipos para nuestros productos. Todos contienen hule o caucho, y salieron aprobadas en todas las pruebas. Un momentito. Cuando comenzamos a fabricar las tejas con hule de llantas, todo comenzó con Vista en el 2016. Como les dije, la primera subvención que recibimos de Cal Recycle fue en el 2017. Desde entonces agregamos Highlander, que es nuestra teja más económica. Cumplen las especificaciones igual que Vista, pero la clasificación en cuanto a resistencia al impacto es más baja porque es una teja que es más ligera. Se vende muy bien en California, dura bastante tiempo, pero porque es una teja que dura de 20 a 25 años. Y luego tenemos Highlander Cool, que es una teja reflectiva
de entrada, la parte más baja. Empezamos a producir esta y Vista Cool también es una teja que refleja la luz solar. Salimos con esos dos productos, los lanzamos este año pasado. Legacy es nuestra teja que mejor se desempeña. Es una teja muy bonita, pesada. Fue nuestra primera teja laminada que produjimos y lo cambiamos a hule o caucho granulado en el 2018. Comenzamos a hacer la teja Easy Ridge de 10 y 12 pulgadas, que son las que son para las partes más altas de las otras tejas y hacen también con hule granulado. También tenemos Right Start UDL, es un contrapiso modificado y se usa principalmente por debajo de tejas de arcilla y de mosaico y otros tipos de teja que no son a prueba de agua. Eh, Esas tejas, porque el UDL no permite que el agua pueda pasar hasta la parte de madera. La corona Chroma Paragon es una hoja de corona modificada y ese producto lo hemos tenido desde la década de los 60. Comenzamos a hacer eso con la corona modificada en la década de los 80, pero empezamos a producir eso con hule granulado en 2017 y luego la corona o cap Omnisil que también comenzamos a manufacturar con hule granulado en el 2017 y básicamente comenzamos a hacer gran parte de esto porque estábamos tratando de reducir la cantidad de material que terminaba en un relleno sanitario y estábamos trabajando con Calorie Cycle y con Calorie Cycle y al trabajar con Calorie Cycle quisimos tratar de trabajar más y más con diferentes materiales y pueden ver aquí el logo de Calorie Cycle que está en nuestro sitio web y nosotros podemos decir que hemos ayudado a reciclar 108 mil 108.033 llantas. Gracias a una subvención que recibimos, hemos reciclado muchísimas llantas. Y lo más importante es que esto no lo hacemos únicamente en California, esto mismo hacemos en las demás plantas. Nosotros tenemos el ecocalculador en nuestro sitio web. Si alguna vez van a malarkeyroofing.com y buscan ah, la sostenibilidad, pueden ver a mitad de la página de sostenibilidad que hemos reciclado 9.3 millones de llantas para manufacturar nuestras tejas desde que comenzamos a hacer esto. Las tejas, las capas, perdón, la tapa en los techos. En California el total es como 2 millones. Nos encantan las subvenciones de Cal Recycle, pero puedo decir que siempre usamos muchísimas más libras de llantas que las subvenciones mismas pagan, porque nosotros usamos, como les dije, como 2 millones libras de hule o caucho derivado de llantas, más que eso, pero cuando menos 2 millones al año en cada una de nuestras plantas. Así que, bueno, y con eso termino mi presentación. Les agradezco mucho a todos. Muchísimas gracias, Aileen. Me encantó aprender sobre este compromiso histórico que tienen con la sostenibilidad en la empresa Malarkey y el hecho del consumidor puede ver los beneficios con su ecocalculadora. Creo que eso es maravilloso y esto me lleva a muchas preguntas y
A mi parecer, espero que lleguemos a las preguntas después. Quiero recordarles a todos que si tienen alguna pregunta, que lo pongan en el Q y A para contestar después. Muchas gracias, Irene, lo agradecemos. Y que ahora, creo que todavía no ha llegado Brian, ¿verdad? Sí, así es, Joaquín. Vamos a pasar a Tim. Tim, adelante y yo voy a trabajar en compartir la presentación. Tim Vander Hyde. Ok, muy bien, pues entonces te pasamos la palabra, Tim. Adelante, gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Aprecio mucho esta oportunidad. Yo estoy conectándome de Chico, California, en donde Em, pues bueno, no estamos en el punto en donde estábamos hace 2 años, estamos agradecidos por eso y bueno, pues bueno, si pudieran poner la presentación, eso sería maravilloso. Yo empecé esta compañía, en realidad fue muy interesante porque surgió como una pregunta de, bueno, ¿qué era lo que nosotros podríamos utilizar para prácticas de cumplimiento con la ADA? Después de que yo salí de la Facultad de Derecho, algunas personas vinieron y nos dijeron, es que tenemos esta ley, que es la ley para estadounidenses con discapacidades. Y yo dije, Dios mío, esto va a ser pues algo, ¿no? Va a ser relevante. Entonces las únicas transiciones que estaban allá afuera eran de aluminio. Entonces en el 97 yo escribí la primera patente, después se recibió para productos reciclados con llantas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es la planta que tenemos aquí en Chico. De hecho, somos el fabricante más grande de transición y me refiero a que estamos hablando de rampas, etcétera, cosas que cumplen con la ley, con la ADA. Probablemente tenemos pues cientos de otros productos que en realidad pues cuando se hace cumplimiento, normalmente con esta construcción, las alturas, las mediciones, todo eso, pues la verdad es que nunca son consistentes, siempre es diferente. Entonces eso sí requiere que nosotros podamos estar en un proceso mucho más alto nivel de fabricación. Nosotros hacemos trapecios, que de hecho, digo, por falta de una mejor frase, son bien difíciles de crear. Seguramente aquí todo el mundo sabe lo difícil que es utilizar este hule granulado y cómo es bien difícil hacer que pues se pueda hacer la conversión. Voy a mostrar algunas fotos. Una de las cosas en las que nosotros nos hemos enfocado, de hecho, es no hay que comprarlo porque esté reciclado, sino porque es mejor producto de lo que se tendría que ofrecer. Esa es la ventaja de tener productos reciclados allá afuera. Vamos a la siguiente diapositiva. Me parece que van a ver parte de los avances que nosotros hemos hecho para utilizar también la colorización. Digo, yo no tengo ningún problema con el hule negro reciclado, sin embargo, lo atractivo que puede ser debido a la naturaleza neurofóbica también es que pues hemos hecho investigación con esta tecnología de color y ahora activamente se está utilizando. Desafortunadamente, debido a los elementos que son necesarios para poder hacer estos, pues hemos disminuido, alentado este proceso y estamos buscando un socio o alguna otra ubicación, probablemente en donde los costos energéticos no sean tan altos. Desafortunadamente, California tiene los costos energéticos más altos por estado, con la excepción de Hawái, y por eso es que estamos batallando cuando utilizamos hornos de calor para poder curar este material, pero es hermoso. La verdad es que tiene una garantía de 20 años también para UV. Es impresionante. Vamos a ver algunas ideas que creo que podemos platicarlo también en el futuro. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que yo decidí hacer fue presentar esto a modo de, pues no con agencias, pero de algunos, digamos, con canales de mercado. Nosotros hacemos tribunales, instalaciones de gobierno, también áreas de carga y descarga, las instalaciones gubernamentales. Aquí en la parte inferior izquierda, pues ese también, digo, nosotros no lo hacemos en ese tamaño, tenemos que construirlo. Cada uno está hecho a la medida, entonces se pueden ver las transiciones, ¿no? Alrededor, se puede ver también el superficie, el nivel de la superficie. Lo que tenemos que hacer es crear este esquema para el cliente. El cliente entonces, pues también
Lo hace si fuera en concreto, probablemente sería 3 veces de ese tamaño, porque en realidad no se puede ir más de 2%, por ejemplo, con la inclinación, y todas nuestras transiciones, de hecho, son mayores a las 12 pulgadas, entonces nosotros no sabemos cuáles son las condiciones, por eso hemos creado bastante más tolerancia. Pueden ver cómo encaja y tiene que estar perfecto. Entonces, con nuestra tecnología, nosotros hemos podido hacer pues una fabricación de muy alto nivel. Y para aquellos de ustedes que no están en este negocio, si están pensando en empezar una empresa de moldeo de hule granulado, hablen conmigo, porque una cosa de hacer estos productos es que yo puedo tener un diferente operador un día o puedo tener el mismo operador un día y entonces tener un cambio en la temperatura y en la humedad y eso también va a cambiar el resultado del producto a pesar de que estamos hablando de prensas de 400 toneladas. Aún así, el material va a cambiar y va a ajustarse en su configuración. Entonces es muy interesante cómo se desempeña este material en el proceso de fabricación y después pues para satisfacer también las necesidades del cliente, pues suele ser algo muy de alto estándar, ¿no? En esta industria. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estas son escuelas y universidades. De hecho, hacemos mucho trabajo en escuelas y en universidades. Hemos estado haciendo esto, creo que no lo mencioné, pero bueno, empezamos en 1997, fuimos los primeros a presentar esto en la industria de arquitectura de puertas y hemos estado ahí. De hecho, también hacemos muchos gimnasios, entradas a los salones de clase. Algunos de ellos también requieren, por ejemplo, los bordes nada más, como pueden ver. Algunos otros es una rampa un poco reversa para que la persona que tiene una silla de rueda también pueda maniobrar y pueda tomar la puerta y después ya llegar a la transición, como quiera que eso sea. Si a lo mejor está en la parte de afuera o de adentro de la puerta. Entonces hay muchas leyes que en realidad aplican a nuestra industria en particular, incluyendo también los estándares federales de la ADA, por supuesto, pero después también están los estándares locales estatales que tenemos agencias regulatorias estatales que controlan ciertas divisiones como la DSA en las escuelas y después también tenemos jurisdicciones locales. Entonces, y aparte también está la ley de vivienda justa que también viene con accesibilidad. Cada una entonces trae diferentes requerimientos y estándares que ellos están viendo para buscar el cumplimiento para su conjunto de lineamientos particular. Vamos a la siguiente diapositiva rápidamente. Vamos a mostrar el otro canal que tenemos, que es para viviendas multifamiliares. De hecho, esto se está empezando a convertir, es como el tigre dormido, porque estamos empezando a ver que pues la población que va envejeciendo en este país está explotando. Digo, hay muchas personas que se están jubilando, que están llegando a esa marca de 55, 65 años. Con eso, muchas veces hay problemas de movilidad. Entonces también estos dueños de viviendas multifamiliares y en las instalaciones están construyendo de acuerdo a ciertos códigos dependiendo del estado. Pero hay cierto código que requiere que exista este tipo de transición, también se requiere en hoteles y en algunas otras cosas, como sabrán. Entonces, estamos viendo cada vez más y más en esta industria, que es muy emocionante, y estamos inventando nuevos productos todo el tiempo para poder satisfacer estos requerimientos de códigos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y después acá también tenemos, bueno, esa fue una base militar en la izquierda, por ejemplo, era para bolos y también pueden ver igualmente una área para básquetbol, una cancha. La alternativa, pues entonces también es tener un borde y pues ahí la gente se puede lastimar. Incluso profesionales, de hecho, recientemente se han tropezado en una cancha de básquetbol. De hecho, hemos hecho la mayoría de los equipos de la NBA. De hecho, también hacemos muchos colegios igualmente de la NCAA también. Y después están estos dibujos, ¿no? Que están en un catálogo y están en línea. La gente, de hecho, lo que puede hacer es seleccionar la altura, la longitud, el grosor, en todo caso también. Y poder ubicar la inclinación, el diseño y de esa manera nosotros podemos crear los productos personalizados para ellos. Eso es lo que tenemos que hacer antes de poder proceder con cualquier producto que se ve en pantalla. Vamos entonces a ver ¿qué otra cosa está en la siguiente diapositiva? Ok, y después instalaciones del deporte. Hacemos mucho de eso también.
Hay algunas fotografías que no están aquí, que debí de haber incluido, que son gimnasios y también, bueno, igualmente las áreas de pesas, etcétera. Esas son clientes para nosotros semanalmente, justo porque pues tienen el gimnasio, pero también en donde están las pesas rusas y después también caen en el hule y tienen esa transición alrededor de todo ese equipo para poder accesar esa área también. Es otra cosa que estamos viendo. También estamos viendo el área de campos de pasto sintético. La mayoría, de hecho, es pasto sintético y de hecho tenemos 16 compañías con las que trabajamos brindando también otros productos aparte de los que se muestran en pantalla. Pero bueno, pues es la parte superior izquierda, es esa foto. Ahí tenemos diferentes productos. Puede ser que también tengan áreas de drenaje, etcétera. Pero como pueden ver, este material en realidad incluso llega como a cuestión de menos de pulgadas para que puedan estar adecuadas. Las longitudes tienen que ser de la longitud adecuada también y la altura tiene que ser la misma. Todo eso entonces tiene que venir de las prensas con un estándar específico y una condición con la que nosotros podemos construir ese tipo de proyectos. Vamos a la siguiente para ver qué otra cosa tenemos por ahí. Bueno, una de las cosas que a nosotros nos permiten poder estar en esta etapa de poder tener estos productos reciclados con hule y con llantas, no son perfectos, no son productos con molde de inyección, sino es compresión. Y entonces la compresión nunca sale igual cada vez, dependiendo de, como lo mencioné, cuestiones como la temperatura, el peso, el aglutinante, el agua, todo eso tiene que ver. Nosotros hemos avanzado entonces también para poder tener un sistema hidro CNC de corte para poder obtener este tipo de tipologías que vieron en estas otras fotografías. Me emociona muchísimo, pues por nuestra compañía, por todos nuestros colaboradores. Debería, de hecho, también de tomar un momento y agradecer a Cal Recycle por el programa TIP que activamente hemos estado utilizando durante años y años y años. Cuando nosotros hacemos nuestros productos, las personas a quienes les vendemos, pues nos dicen que de hecho a veces pues sí requieren muchos informes, pero vale la pena y la verdad es que es muy bueno y ayuda. Y voy a meterme parte de las razones por las que algunas de estas cosas son bien necesarias para este estado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para platicar un poquito más de California. Bueno, pues apenas 57 millones de llantas de desecho. Somos los líderes en este país de llantas de desecho. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un mejor trabajo. Y debemos de hacer un mejor trabajo porque muchas de nuestras llantas, de hecho, son exportadas. Necesitamos, y digo necesitamos nosotros, es decir, tiene que haber un grupo de personas que se reúna y que también puedan determinar otros buenos usos de hule de llantas recicladas utilizando parte de la tecnología que hemos desarrollado y después tal vez hay la de alguien más y poder entonces crear una operación de más alto volumen de productos para el DOT y también para los municipios. Vamos a la siguiente. La vida en realidad no es fácil en esta arena de fabricación y de moldeo. Tenemos los costos energéticos que son los más altos del país, la compensación de los trabajadores, el litigio que, bueno, si no saben qué es, hubo 6,000 casos recientemente también que se iniciaron a seguro corporativo, OSHA. Igualmente, hay algunas jurisdicciones que quieren expandirse también en cuanto a sus departamentos de bomberos. Hay algunos también problemas con la mano de obra en California, los costos de las instalaciones, etcétera. Pero una de las formas en las que podemos mitigar todo eso es con la automatización y avanzar esta tecnología de donde estaba, de la tecnología anticuada, para avanzarla y entonces que sea automatizada y también al poner moldes. De hecho, hay muy pocos sistemas automatizados que están utilizando hule granulado que yo puedo ubicar o encontrar. Me dicen que hay uno, y de hecho lo estoy investigando conforme esto sucede, pero sí tenemos que movernos a esa dirección si vamos a hacer un cambio real en esta industria. Ahora, yo mencioné aquí muchos problemas y a lo mejor ustedes pensarían, bueno, ¿por qué estarías en este negocio? Sigue siendo divertido, podemos hacer cosas buenas y también podemos ayudar a las personas con discapacidades para que puedan entrar a sus casas, entrar a las instalaciones a donde van con dignidad. Eso es un plus justo ahí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si se puede. Ok, este es el otro problema y con este voy a terminar y es en el que yo he pasado muchos, muchos años. De hecho, también decenas de miles de dólares. Estoy investigando productos que de hecho llegan
importados, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Son productos importados. Uno de los viajes en los que los voy a llevar es que estamos viendo los productos en línea y decimos, ¿estamos vendiéndole a este proveedor? Bueno, pues no, pero se ve exactamente igual. Entonces los compramos todos, los trajimos a la oficina, los pusimos ahí, entonces notamos que hay un olor y ahí nos quedamos durante un tiempo, empezamos a ver que todo el mundo le estaba dando un dolor de cabeza. ¿Qué sucede? Bueno, pues resulta que estos productos no los hicimos nosotros, los hicieron pues importadores, gente de otros países y los están vendiendo como si fueran llantas recicladas. Eso es algo que nosotros tenemos que pues proteger como Estado. La razón es porque estos productos son sumamente tóxicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es parte nada más de los resultados que yo pude obtener de nuestros laboratorios y como ustedes pueden notar, aquí los benzos, los porcentajes que están ahí, hay cancerígenos en todos lados. Mi miedo, y esto es algo que yo he estado diciendo durante mucho tiempo, es que la gente perciba el hule de llantas recicladas como tóxico. No lo es, pero si nosotros tenemos productos que están imitando otros productos en el mercado, y esto no está nada más limitado a las rampas, ¿no? Digo, seguramente hay muchas personas que han tenido experiencia con productos importados. De hecho, Cobus también lo mencionó anteriormente, ¿no? Nuestro reto justo es con China, con India y algunos otros productos que vienen de algunos otros países y definitivamente nos ganan en cuanto a precio. Estamos hablando de 30-40% de la reducción. Entonces el consumidor que no sabe simplemente va a comprar esos productos porque son más baratos, pero no se dan cuenta de que son tóxicos porque se ven muy parecidos. Entonces una de las formas en las que todos en conjunto podemos hacerlo mejor con nuestras especificaciones y nuestro mercado y en todos los lugares sería hacer un EDP. Entonces nosotros tendríamos una declaración medioambiental de producto y entonces cada una de ellas, digo, cada compañía tendría ellas, de hecho ahorita estoy trabajando con una compañía para cualquier persona que también quiera unirse, para que entonces se sepa que es un producto certificado de California. Estos químicos que están aquí enlistados no se pueden encontrar en América del Norte, no hay una planta de fabricación en donde las tengan y no tiene nada que ver con llantas recicladas. Es para que nosotros tengamos esa conciencia y que podamos aumentar nuestra visibilidad en el mercado y que verdaderamente sean llantas producidas en California y que sean de buena calidad para todos nuestros usuarios. Con eso me parece que puedo concluir, pero bueno, la verdad es que fue un placer poder estar aquí. Muchísimas gracias, Cal Recycle, por organizar todo esto. Extraño, ¿no? Cómo nos solíamos reunir, pero tal vez el próximo año o en 2 años podamos estar juntos de manera presencial. Gracias. Muchas gracias, Tim. Esa fue una muy buena presentación. Algunas de las cosas que se resaltaron, me parece, fue el hidro C y bueno, pues eso fue muy importante, ¿no? También eso llama a la innovación. Muchísimas personas seguramente estarán de acuerdo. Yo apoyo ese pensamiento y también gracias por compartir los retos y cómo es que Cal Recycle ayuda, porque en realidad todo el mundo ha compartido eso y es importante hacer notar que pues este es un esfuerzo más grande de equipo de alguna manera, ¿no? Porque pues hay formas en las que todo el mundo está tratando de ayudar y realmente pues ayudar a los consumidores. Ese es el punto para que pues estén los productos. Apreciamos también mucho ese comentario. Bueno, me parece, Tim, nada más quisiera no, perdón, más bien, Tommy, perdón, Tim. Nada más quisiera revisar para poder ver si ya tenemos a Brian aquí. No, todavía no, pero si tengo la presentación, podemos ir a nuestro plan que habíamos tenido y entonces, bueno, faltan 16 minutos antes de que termine la sesión, pero me parece que Denise puede tal vez dar una presentación a muy alto nivel. Sí, Brian de US Rubber Recycling está teniendo problemas para poder estar aquí, pero Denise Kennedy de hecho puede revisar parte de la información que él iba a presentar y ella tiene mucho conocimiento en esta arena. Así que muchísimas gracias Denise por tomar la palabra. Claro. Yo soy Denise Kennedy, yo voy a facilitar la siguiente, entonces bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Tengo algo de historia al trabajar con US Rubber debido a mi rol como contratista y subcontratista con Cal Recycle, al gestionar también el contrato de conversión de materia prima. He trabajado con US Rubber en algunas pruebas de producto de problemas que han tenido también con respecto al equipo, pero sus productos se los pueden encontrar en línea. La verdad es que pues es su piso, de hecho que utilizan para deportes, se utiliza en clubs fitness. Sé que también tienen un programa en línea, entonces pues de hecho ahí ustedes pueden comprar sus materiales para sus casas igualmente, que de hecho fue algo que creció bastante hace algunos años. Me parece que también tienen material en algunas otras arenas. Me parece que estaban también trabajando con una constructora para que eso sucediera. Creo que se aceptó. La persona que iba a hablar, de hecho, es el nuevo dueño que entró más o menos hace como año y medio, Brian Fleck, que pues de hecho ahorita no puede tener acceso al Wi-Fi y está atorado en un hotel de aeropuerto. Pero bueno, me parece que la mayoría de las personas están familiarizados con los tapetes de hule. De hecho, pueden mostrar también que hay mucha cuestión de seguridad, de ergonomía. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, hay algunas cosas que queremos revisar. Este es su producto Survivor Sport Floor, que es piso de deporte. Se llama Survivor. De hecho, lo han vendido bastante. Aquí pueden ver, de hecho, que están todas estas opciones de colores. Y US Rubber, yo sé que solía ser, de hecho, pues el piso o la empresa que ponía pisos para deportes más grande. Ahora tienen otras dos compañías competitivas. No sé realmente quién venda más. La parte de acústica también fue en donde hicimos muchas pruebas. De hecho, yo tuve un contrato con Cal Recycle que de hecho se llamaba conversión de materia prima y asistencia técnica para esos propósitos y pruebas. Hicimos muchísimas pruebas para el uso acústico, sobre todo para esta subcapa. Entonces, pues bueno, también recientemente recibieron financiamiento por parte de Cal Recycle a través del contrato para poder recibir apoyo de pruebas, más o menos como de 60,000, y el segundo que hubo era más o menos como de 100,000, que también pues incluía otro tipo de pruebas, ¿no? Para tratar de reemplazar el corcho con el hule de llantas. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, y bueno, esta es el desempeño acústico. Es uno de los beneficios, de hecho, de estos tapetes para pisos, y incluso también, bueno, yo sé, digo, últimamente no he sabido muy bien, pero han tenido diferentes construcciones y sus pisos se estaban utilizando para propósitos acústicos también muchas veces. Aquí les están mostrando básicamente el beneficio de Quiet Sound, que es un hule de 12 milímetros. Y bueno, estos son algunos de los otros componentes que se ven también en pantalla. La siguiente. Y entonces vemos el reto, ¿no? Que tenemos más de 250 millones de llantas, las tasas de diversión están mejorando, vamos a meternos más en ese sentido después. Y bueno, también una cosa que nosotros sabemos es que es bien importante poder tener el equipo correcto para poder producir el producto correcto. No siempre es la materia prima, también es el equipo que pues tiene el fabricante, y entonces pues eso siempre ha sido un problema con las empresas de pisos, ¿no? Que tengan el equipo correcto a su nivel para poder aceptar el hule de llantas. Vamos a pasar al siguiente. Ok, ellos hicieron una transición. De hecho, sí hablé con él afortunadamente de esto la otra vez. Estaban utilizando eh, pues muchos pulidos también en la parte del este, en la costa este, y bueno, pues básicamente están justo al lado de una empresa de este tipo, pero cada vez estamos teniendo más y más problemas para todas los moldeadores que pues de hecho les gusta utilizar estos pulidos que tienen sus propios beneficios. Entonces, pues bueno, ellos han cambiado el tamaño del granulado de hule, entonces de esta manera ahora pues ya también está funcionando en su sistema con su equipo. Y de hecho también han reducido la huella de transporte al hacer esto
Y tienen una operación bastante grande y también pues son usuarios del programa TIP y también han sido beneficiarios de subvenciones de Cal Recycle en California. Vamos a pasar a la siguiente, creo que ya casi llegamos, ya casi acabamos. La parte de colaboración, bueno, pues nosotros también evitamos la mercantilización al colaborar con nuestros propios pues dueños y para tener los propios sistemas que puedan estar de acuerdo a sus necesidades. No podía leer la última parte ahí, pero bueno, sí, la verdad es que hacen bastante, pues con los pisos, honestamente no recuerdo, ni lo he buscado, pero sí recuerdo que como beneficiarios del programa TIP, sí también utilizan mucho de lo que ellos pueden obtener, que básicamente son $650,000 cada año a través de estos programas. Eso es algo que se va a platicar también el 25 cuando nos metamos más en el tema de mecanismos de financiación y subvenciones. Hemos hecho muchas pruebas. De hecho, también han desviado 7.5 millones de toneladas de hecho, de libras, me parece que es más que eso. De hecho, al evitar que haya estas llantas en los rellenos sanitarios, también la sostenibilidad, más del 66%. De hecho, pues también son exconvictos y tenemos un equipo sumamente de alta calidad. Me parece que Tim también tiene un programa que utiliza, no sé si es el mismo nombre o no, pero Tim Van der Heyden que acaba de hablar. Y estos programas certificados con LEED, pues han pasado por muchos EPRs, LCAs o antes así lo hacían y bueno, parece que lo van a volver a revisar una vez más. Vamos a la siguiente. Bueno, pues esta es la dirección. Brian Fleck es el dueño, que desafortunadamente no pudo estar en esta llamada, pero pues entonces vamos a poder pasar a las preguntas si es que tenemos algunos minutos más. Ok, sí, tal vez tenemos 5 minutos para preguntas. Ahora, había bastantes por acá, no sé si desaparecieron o si alguien ya las contestó, pero bueno, voy a adentrarme para ver qué preguntas hay. Ok, voy a empezar contigo, Eileen. Bueno, creo que principalmente van a ser para Eileen y para Tim, si quieren prender su cámara. Eileen, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, muy bien, muy buena presentación. A propósito, para ambos de ustedes, ¿cómo el precio se compara con otro tipo de tejas? Y a lo mejor se podrían instalar los paneles solares aparte, encima de este tipo de tejas. Normalmente somos más caros los de azulejo que los de asfalto y bueno, pues eso también aplica para todos nuestros productos también. Digo, nosotros tenemos que ser competitivos con respecto al precio a comparación de otras tejas. Entonces, pues sí, son más baratas que cualquier otra que yo haya visto de azulejos. Nosotros, y bueno, la pregunta con respecto a si se pueden instalar los paneles solares encima, sí, definitivamente. Los paneles solares se pueden instalar encima de las tejas que típicamente nosotros utilizamos. También pueden tener algún tipo de adhesión para el panel solar. Entonces se necesitan al menos unas pulgadas a veces entre la teja y el panel solar para que de esa manera pueda fluir el aire también. Em, y también hay algunos problemas con respecto a incendios si es que no está el espaciado correcto. Pero sí, en general, pues un panel solar típico, pues fácilmente se puede instalar en el techo. Ok, muy bien, muchas gracias. Para Tim, hay otras preguntas. Tim, ¿cuántas llantas en promedio se reciclan a lo largo de los años con los productos? Eso lo tenemos en nuestros informes para Cal Recycle. Debido al número que nosotros hemos tenido de SKUs, de hecho hasta 350 libras, tengo que hacer los cálculos, pero básicamente todo eso es hule granulado, con la excepción tal vez de un pequeño porcentaje de aglutinante, pero todo eso, digo, estamos hablando de millones de libras, pero es el número exacto que, una cifra que no tengo en este momento. Ok, alguien me está preguntando, no tengo la respuesta a eso, pero les vamos a obtener la respuesta. La pregunta es, ¿cómo es que este producto se desempeña en un estudio para grabación de música a comparación de uno estandarizado? No sé la respuesta, pero sé
la vamos a obtener si me pueden mandar un email. De esa manera le vamos a dar respuesta a la pregunta. Y después hay otra persona que hizo esta otra pregunta. Esa creo que ya la hice, ya la pregunté. Sé que tenemos algunas preguntas medioambientales también con respecto a microplásticos. Esas ya desaparecieron. No sé, probablemente se van a contestar offline. Sí, yo la contesté. Bueno, básicamente sí, nosotros sí hicimos algunas pruebas y no encontramos ningunos microplásticos. Eso fue debido a que, pues nosotros, pues ya se nos había preguntado muchas veces y bueno, finalmente por eso hicimos algunas pruebas. Y también contestaron la pregunta. Alguien preguntó cuáles son las características hacen que sea reflectiva con el sol. Ah, bueno, sí, esas tejas son reflectivas también debido al uso de los gránulos. De hecho, utilizamos un granulado más caro que hay dos compañías allá afuera que conozco, tal vez tres, que pues hacen estos gránulos que reflejan el sol y son los pigmentos los que se utilizan en los gránulos que de hecho son los que reflejan el calor. El blanco naturalmente lo refleja, pero pues normalmente también los óxidos de metales mixtos se pueden utilizar también como pigmentos y también pues al final reflejan los rayos del sol. Muy bien. Y se puede tomar el asfalto de hule que sale y se puede volver a mezclar con el asfalto para propósitos de reciclado. Eso se puede hacer. Estamos revisando eso en este momento. No hemos terminado nuestra investigación, hemos hecho parte de ella y es prometedora, pero no hemos hecho lo suficiente como para poderlo incluir en la producción. Entonces, pero sí. Y típicamente nuestras tejas se pueden reciclar como una teja normal, pero cuando se trata de los desechos, pues a veces ahí sí tenemos algunos intereses que compiten porque utilizamos muchísimo hule en nuestros productos y la gente puede reciclar nuestros materiales y de hecho también eh, mejora las propiedades al final del asfalto para pavimentación incluso, entonces. Ok, muy bien, pues me parece que ya se nos acabó el tiempo. Creo que sí hubo otra persona que ofreció un enlace. Tommy, no sé si tal vez eso se pueda pasar al chat. Creo que también estaban hablando. Ah, Denis, yo tengo una pregunta por acá que de hecho yo quería hacer, dado que nada más nos queda un minuto. Y en realidad, pues está dirigida, digamos, a Tim y a Eileen en términos de impactos medioambientales para sus productos. Y de hecho, sí, creo que hicieron algunas pruebas justo de microplásticos, pero ¿hay alguna metodología actual o digo, cómo es que ustedes revisan eso en términos de cuando están desarrollando productos? No sé si hay una metodología para pues hacer algunas pruebas para ese tipo de preocupaciones o cómo es que enfrentan eso sabiendo que es un tema relevante. Bueno, pues yo voy con el laboratorio para hacer pruebas y les pregunto, ¿cuál es la mejor forma de hacer pruebas en este sentido? Yo no hago pruebas para múltiples cosas, pero sí sé que una de las cosas que hemos revisado hemos revisado los lixiviados del producto, no hemos encontrado mucho. Pero la verdad es que no sé si todas las pruebas realmente son, digo, no sé qué tan efectivas son las pruebas hasta la fecha, porque pues me parece que tal vez puede ser que haya algo en un producto, pero en realidad no pueden muchas veces determinar si sí está ahí o no, a menos de que en realidad se haga la prueba de la materia prima que llega, pues en realidad creo que de otra manera creo que no se puede saber. Sí, gracias. Y bueno, quedando un minuto me gustaría saber la respuesta de Tim. Sí, las pruebas, pues sí, se mandan al laboratorio. De hecho, en una de las diapositivas que yo presenté, ese fue nuestro producto. Entonces, en realidad está el estudio de qué es lo que está ahí, qué es lo que sale normalmente del hule granulado y también pues lo que nosotros obtenemos de nuestros proveedores. Entonces sí les solicitamos un producto de alta calidad, lo necesitamos para nuestros productos porque es necesario. Esa es una de las razones por las que tenemos estándares tan altos.
para nuestras líneas de proveedores. Muchísimas gracias y estoy seguro de que también esto se puede platicar en el panel junto con algunas otras cosas. Entonces, pues nada más quisiera agradecerle a Cobus, a Eileen, a Tim y a Denise por las presentaciones del día de hoy, también a los asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión matutina. Fue muy informadora para mí. Espero que para ustedes también. Un recordatorio para que se queden para la siguiente sesión, que es una conversación de panel de estrategias de expansión del mercado con los expertos de quienes acaban de escuchar. Van a estar contestando algunas preguntas con respecto a perspectivas y aspectos críticos a la industria y también contribuciones significativas para la economía circular de California y para las metas. Muchísimas gracias por asistir. Por favor, pongan cualquiera de las preguntas que surjan o que se les ocurran. Si no las hicieron, por favor, pónganlas en la caja de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de contestarlas en la siguiente sesión o, si no, también terminando el evento. Muchísimas gracias a todos.